en la Universidad Nacional de La Plata, hoy hasta las 16 horas en la Facultad de Ingeniería. Excelente. Y como decíamos entonces, en el día de mañana habrá un paro docente y no docente convocado a nivel nacional, al cual adhieren los gremios de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos hablando de ATULP y de ADULP. Sí. Y además el viernes un paro docente de 24 horas, en el cual también fue convocado a nivel nacional y adhiere la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata, ADULP, que, bueno, forman parte de lo mismo que veníamos hablando recién respecto a la marcha federal universitaria que se viene el próximo 2 de octubre. Bueno, una serie de medidas de fuerza y de acciones de lucha para poder exigirle al gobierno nacional los aumentos salariales, como también la ley de financiamiento universitario. Entonces, pasando en limpio, mañana, jueves 26 de octubre, paro docente y no docente, es decir, también a través de ATULP, 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo. Y para hablar de esto ya estamos en comunicación con Cristian Bersesi, prosecretario gremial de ATULP, justamente para charlar un poco sobre esto. Buenos días, Cristian, ¿cómo está este lado? Delfina y Gregorio, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos y todas. Gracias y gracias por tu tiempo también, Cristian. Hablábamos recién, se viene un paro no docente de cara a mañana. ¿Cuáles describen ustedes como los principales motivos para esta medida de fuerza y en el marco, ¿no?, de una serie de medidas de fuerza que venimos formando parte dentro de la Universidad de La Plata? ¿Cuáles son los motivos y, bueno, cómo se preparan también de cara a esta acción? Bueno, esto en realidad ya arranca casi a principios de enero, después de la devaluación del gobierno que básicamente dilapidó el salario docente y no docente. Nosotros en lo que va del año hemos perdido casi el 50% del poder adquisitivo, del salario nuestro. Nunca en la historia de los trabajadores docentes y no docentes se ha perdido tanto salario como con este gobierno. Básicamente el reclamo, por supuesto, que es salarial, pero también es presupuestario, porque el aumento del 270% que dieron ellos para funcionamiento ha llegado a cuentagotas y también es insuficiente. Así que se reúnen los dos reclamos, más el reclamo estudiantil por el aumento de becas, que la verdad que una beca de 20.000 pesos hoy es casi una tomada de pelo para que un alumno pueda estudiar, con todos los gastos que tienen los alumnos acá, para poder sostener en lo cotidiano no solo el estudio, sino el vivir en una ciudad como La Plata, que tenemos un nivel alto de estudiantes que vienen del interior del país. En este sentido, ¿cómo vienen siendo las distintas medidas de fuerza, los niveles de adhesión también a esto? Mañana se viene este paro sin concurrencia, porque también se venían probando, ¿no?, otras formas de medidas de fuerza, de acciones de lucha. ¿Cómo vienen siendo los niveles de adhesión y cómo leen también la situación de los paros y de otras medidas que vienen realizando? Mira, la contundencia del paro es absoluta. Generalmente es casi entre el 95 y el 97% de adhesión, pero no solo a nivel de Ciudad de La Plata, sino a nivel país, con lo cual la contundencia es absoluta. Los trabajadores y las trabajadoras no docentes y docentes tienen claro que mientras este gobierno continúe con este plan económico y continúe ajustando a los trabajadores y a las trabajadoras, está claro que no queda otra situación que salir a la calle y pelearla. Por eso la contundencia del paro, se traduce en eso. Pero además hemos tenido un montón de actividades más que tienen que ver con visibilización, con salir un poco de cara a la sociedad y contar la situación que está atravesando la universidad nacional en todo el país. Y eso se demostró con la contundencia de la marcha del 23 de abril, donde confluyeron no solo estudiantes, docentes y no docentes, sino la sociedad acompañándonos para poner un freno a las políticas económicas de este gobierno. Y eso fue lo que aparte logró que el gobierno tomara nota y largara el 270% de aumento del presupuesto para funcionamiento. Y eso es importante aclararlo, porque muchos creyeron que también eso ya saldaba la cuestión salarial. No, esto es solo el 10% del presupuesto total. O sea, se da el 270% de aumento al 10% que es el de funcionamiento.
todos los que son salarios, bueno, tenemos casi el 50%, el 60% de los compañeros y las compañeras bajo la línea de pobreza. Esa es la situación actual hoy de las trabajadoras y los trabajadores de la universidad. Claro, Cristian, pensando un poco esto que venías mencionando, ¿no? De la importancia que tuvo también la marcha federal pasada. En este caso, después de la convocatoria, ¿se ha comunicado alguien de Capital Humano, de la Secretaría de Educación o algo por el estilo, para empezar a hablar? Recordemos también que la vez pasada, antes de la marcha, hubo algunos indicios para que no se haga, ¿no? Y demás cosas, que iban a darle la plata, que había trascendidos de que iban a aumentar y demás, pero no se habían reunido. En este caso, ¿cambió algo la praxis de ellos? No, en este caso no hubo ninguna comunicación. Ayer desde el Frente Gremial Nacional se hizo la conferencia de prensa anunciando la marcha y por lo menos hasta ayer no había habido ninguna comunicación en ese sentido. Y vale aclarar que los últimos aumentos que ha dado el gobierno han sido por decreto y ni siquiera citando a las partes a discutirlo. Digamos, nunca se discutió en realidad los aumentos porque los paritarios, tanto docentes como no docentes, iban a la reunión y les informaban un aumento al cual obviamente los trabajadores rechazaban porque era insuficiente y lo sacaban por decreto. Pero ha pasado que directamente han mandado el aumento sin siquiera convocar a los gremios a discutirlo. Así que la situación es esa. Digo, cada vez se va agravando más, cada vez la posibilidad, digamos, de llegar a un acuerdo pareciera más lejos. Entonces, las medidas que estamos tomando tienen que ver, son absolutamente responsabilidad del gobierno, porque eso es claro dejarlo. Nosotros no queremos la universidad cerrada. Nosotros queremos la universidad abierta para que los alumnos puedan estudiar, puedan desarrollarse. No es nuestra intención entorpecer el funcionamiento de la universidad. Pero hay un solo responsable de eso, que es el gobierno nacional, a quien claramente la universidad pública y no arancelada no le interesa. Sí, justamente por eso te quería consultar, por cómo vienen viendo también ese diálogo. Vos recién mencionabas que obviamente la situación salarial digo, justamente, por ejemplo, la semana pasada el Consejo Superior de la UNLP declaró la emergencia presupuestaria, pero también salarial y estudiantil, ¿no? Habla de muchas aristas que se abren en este contexto de crisis. ¿Cómo se da ese diálogo de esto que vos nos comentás a nosotros, no? Esto es responsabilidad del gobierno, nosotros claramente lo compartimos, pero muchas veces pasa, digo, en las aulas o en los pasillos incluso de las facultades, como bueno, la dificultad de dar esos diálogos en este contexto. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Digo, el nivel de comprensión de eso, digo, tanto entre los compañeros agremiados en ATULP, los compañeros no docentes, como con el resto de los claustros. Mira, en general, yo primero te voy a hablar de mi claustro, de los trabajadores no docentes. Los compañeros están acompañando las medidas porque están sufriendo realmente como nunca sufrieron, o como por lo menos hace más de 30 años no se sufría la cuestión salarial como está pasando en este gobierno. El nivel de comunicación entre los compañeros y de adhesión a las medidas, ya sea el paro o las actividades que llevamos, es muy alto, digamos, y hay un nivel de conciencia grande en relación a que si no salimos, esto va a empeorar. Se pone un poquito más difícil a veces explicar con los alumnos, porque bueno, ya te digo, hemos inclusive corrido días de paro para no entorpecer el final de un cuatrimestre de los alumnos, porque vuelvo a decir, no es que nosotros querramos complicar la situación o el desarrollo del estudio del estudiantado. El problema es que llega a límites que nosotros tenemos que llegar al paro, que es la última medida que tomamos siempre, previo a un montón de medidas de llamamiento a que el gobierno nacional cambie de posición. Entonces, el paro como última medida, y tratamos de hacerlo, vuelvo a decirlo, en este sentido, a veces 24 horas, escalonando las 72 horas para que no pegue el impacto, no sea tan grande en una semana. Digamos, buscamos alternativas, porque aparte entendemos que la universidad tiene que estar abierta, eso lo tenemos clarísimo todos nosotros, pero también entendemos que un compañero que no tiene para poner un plato de comida también necesita respuesta, y esa respuesta a veces es llamar a un paro por 24 horas para llamarle la atención a este gobierno, que indudablemente a veces diría que casi
no escucha a ningún trabajador y no le importa a ningún trabajador y trabajadora de la universidad. Totalmente. Por último, Cristian, un poco lo mencionabas, pero bueno, en el día de ayer finalmente se confirmó la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional y tuvo esta conferencia de prensa junto a Fatun y también la FUA y el Frente Frente Nacional de Universidades, confirmando, ¿no?, la convocatoria de la marcha federal del 2 de octubre. ¿Qué crees que esa marcha efectivamente puede evitar un veto o está tan trunca la conversación que tiene más que ver con una resistencia necesaria? Mirá, toda acción que llevamos adelante la llevamos pensando siempre por la positiva, que vamos a poder torcer la decisión del gobierno. Está a las claras que no ha funcionado porque, vuelvo a decir, es un gobierno absolutamente cerrado al diálogo y que además no escucha los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, si hay un veto seguiremos luchando, es así, digo, no hay otra. Nosotros hablamos con los compañeros y las compañeras diciéndoles que esto va a ser una pelea larga. Va a ser una pelea larga y que va a llevar mucho tiempo porque es un gobierno que todavía, lamentablemente, más allá de que la militancia tiene que seguir trabajando en el proceso de reflexión de la sociedad toda, digo, porque sí. Esto, digo, es un cambio que va a tener que tener la sociedad de no acompañar más a un gobierno de estas características. Yo digo que los procesos reflexivos de la sociedad llevan una velocidad que a veces, bueno, uno no acompaña, digo, quisiera que sea un poco más rápido. Pero me parece que en relación a la universidad en particular, tocan una fibra que a la sociedad les duele y tiene hecha carne que la universidad pública y no arancelada es necesaria en un país como el nuestro, con esta tradición. Y por eso se ve en la calle después cuando 1 millón de personas salen a acompañar el reclamo de los universitarios. Con lo cual siempre las expectativas son a poder torcer esto que dijo el gobierno o el presidente de vetarlo. Y en todo caso, si lo veta, bueno, veremos en diputados para acompañar y presionar también para que los diputados no se den vuelta como pasó en la ley jubilatoria. Totalmente. Te agradecemos muchísimo por el tiempo y por charlar con nosotros. Estaremos obviamente atentos y en comunicación cuando sea necesario. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por visibilizar el conflicto y acompañarlos. Abrazo para todos y todas. Un abrazo grande, Cristian Bersesi, prosecretario gremial de ATULP, en el marco de este paro de docentes y no docentes que habrá mañana en la Universidad Nacional de La Plata y en otras universidades también, porque es convocado nacional, y además el viernes de los docentes. Quiero decir algo más que es importante para entender por qué todavía Milei tiene tiempo de vetar o promulgar la ley, porque recordemos que tiene 10 días, ¿no?, desde que una ley se sanciona, pero no es desde que se sancionó, pues ya pasaron. En realidad mañana. Claro. Mañana serían los 10 días desde que se aprobó en el Senado, ¿no? Pero se cuenta desde que el Senado le manda la ley al Ejecutivo, y eso sucedió el jueves 19. Desde que pasa por mesa de entradas, digamos. Claro, desde que el Senado la termina de retocar con los cambios y las modificaciones, y se la lleva al Ejecutivo. Desde ese día tiene 10 días el Ejecutivo para decidir si promulga la ley o si la veta. En caso de no hacer ninguna de las dos, se promulga de hecho. Sí. Esto es el 3 de octubre. Un día después de la marcha federal universitaria. Por eso tan importante la masividad que tenga esta marcha federal universitaria para, como decía recién Cristian, poder torcer los deseos y las voluntades de este gobierno, porque, como lo hemos visto, más allá de que no escucha, incluso a grandes movilizaciones, la universidad en particular ha tocado una fibra sensible. En la sociedad hemos visto cómo es una de las instituciones más valoradas también por la sociedad argentina. Entonces, bueno, una masividad muy importante en esta marcha federal del 2 de octubre puede posiblemente significar un antes y un después para la decisión que tome el gobierno, que, como decíamos, tiene tiempo hasta el 3. O sea, podemos despertarnos mañana y que esté vetada, podemos despertarnos el sábado y que esté aprobada, nunca se sabe, ¿no? Con este gobierno. Por lo pronto tiene hasta el 3 de octubre para vetarla o promulgarla. Y el 2 nos encontraremos entonces en las calles. Ahora sí, la tanda, y a la vuelta